Nuevamente, buenos días. Hermoso canto, grande gozo hay en mi alma hoy. Porque Cristo me salvó y las cadenas, ya no estamos esclavizados al pecado. Cristo nos ha libertado del pecado. Pero siempre hay un pero. Y Efesios capítulo 6 nos dice que siempre va a haber un obstáculo entre el cristiano. El cristianismo o la vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana va a tener repercusiones. Si usted quiere ser cristiano, si usted no es cristiano y quiere ser cristiano, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es una lucha, pero el galardón es grande, la recompensa es grande. La recompensa es la vida eterna. Pero si usted no lucha legítimamente como un buen cristiano, también hay una recompensa. Y aquel que no acepta a Cristo Jesús como su Salvador, también hay una recompensa. Pero los que estamos en Cristo Jesús, acuérdense que nuestra vida es una lucha. En la vida secular tenemos luchas terrenales. Queremos una mejor casa, un mejor trabajo, queremos un buen carro. Tenemos luchas terrenales. Pero no debemos olvidarnos como cristianos que nuestra lucha es espiritual. Cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas, por eso es necesario estar llenos de la palabra de nuestro Dios, porque estando llenos de la palabra de nuestro Dios en nuestra mente, podemos luchar genuinamente, como lo dice su palabra. Efesios capítulo 6, del 10 al 12. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Antes de comenzar, vamos a ir a una oración. Vamos a orar. Padre, nuevamente nos ponemos en sus manos, pidiéndole que nos ayude en esta lección. Usted es el invitado de honor y por medio de su palabra nosotros recibimos lo que usted quiere que nosotros hagamos. Así también, Padre, bendiga a nuestros hermanos en Cristo, los cuales se preparan día con día para esta guerra, para esta lucha. La guerra espiritual es individualmente y sabemos que usted es el que nos fortalece por medio de su palabra y nos enseña cómo vencerla. Así ayúdenos a recordar todo lo que usted nos ha enseñado y ponerlo en práctica en nuestra vida cristiana. Le damos gracias por este privilegio de haber puesto en nuestro corazón el estar aquí y aprender más de su palabra. Así se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque lo oramos. Amén. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ese es el tema. Dice el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Es una clase, hermanos. Usted puede opinar para ayudarnos mutuamente y crecer espiritualmente. ¿Usted cree en el diablo? ¿Cree que el diablo existe? La Biblia dice que el cristiano va a tener una lucha.
y esta lucha es espiritual. El versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, nuestra lucha no es entre nosotros mismos. Carne y sangre quiere decir entre nosotros mismos. Pero Satanás usa a las personas, Satanás engaña a las personas y las usa para que este mundo pues viva en pleito. Él viene a causar divisiones. Pero aquí dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La Escritura nos dice que el que gobierna este mundo es Satanás. Y si el que gobierna este mundo es Satanás, bueno, Satanás tiene ángeles ministradores por todo el mundo. Satanás es el enemigo número uno de Dios y también de nosotros, como cristianos. Gálatas 5:16 dice: Gálatas capítulo 5, versículo 16. Si alguien lo quiere leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acuérdense que nosotros como cristianos tenemos luchas. La primera lucha es contra la carne. ¿Sí o no? Hoy, primer día del domingo, nuestra primera lucha es contra la carne. ¿Sí o no? Porque venimos a adorar a nuestro Dios y Satanás es el que va a poner un obstáculo, un tropiezo para que no vengas a adorar a nuestro Dios. Así como muchas personas que no vienen hoy, bueno, se dejaron llevar los tropiezos que Satanás pone. No sabemos cuáles sean, pero solamente usted y yo sabemos cómo Satanás trabaja. El apóstol Pablo a los Gálatas, ahí mismo en capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, es un mandamiento, andad en el Espíritu y no satisfaguéis a los deseos de la carne. Este versículo enseña que nuestra carne le apetecen muchas cosas. Como en la mañana, pues es domingo, la carne le apetece estar dormido, descansar y levantarse hasta la hora que la carne le dé las ganas de levantarse, ¿verdad? Pero empieza el lunes y vamos a ir a trabajar y tenemos un horario para ir a trabajar y la carne todavía se queja de: pues ya es lunes y hay que ir a trabajar. Ese es un deseo de la carne y va contra la voluntad de Dios, contra el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de vivir en el Espíritu y no dejarnos guiar por la carne. Pero aquí, bueno, esa es una lucha. Esa es una lucha que tenemos nosotros contra la carne. Pero aquí Pablo nos muestra que tenemos otra lucha. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es otra lucha. Nosotros como cristianos debemos de tener cuidado en no pensar que solamente estamos venciendo la carne, sino que estamos descuidando la lucha espiritual. Satanás es astuto y hábil para poder engañarnos.
Pero la palabra nos está mostrando, Efesios 6:12 nos está mostrando, Efesios 6:12 nos está mostrando que tenemos una lucha espiritual contra las huestes celestiales de maldad. Y Gálatas nos está enseñando que también tenemos una lucha contra la carne. Cuando llegamos tarde a la iglesia, si la iglesia empieza a las 9 o a las 10, es una lucha contra la carne, ya no es una lucha contra Satanás, sino es una lucha contra nosotros mismos, porque no tenemos dominio propio, y la palabra de Dios nos enseña acerca del dominio propio, pero no lo hemos puesto en práctica en nuestra vida secular, así como estábamos viendo las cualidades del cristiano. El dominio propio es una cualidad del cristiano. Si usted es cristiano y ama a Cristo, bueno, debe de poner en práctica las cualidades. Como decía un hermano, para hacer luz en este mundo, para que vean que realmente soy un cristiano verdadero. Bueno, debo de poner en práctica todas estas características, no solamente el autocontrol, sino todas esas que están ahí: ser santo, humildad, fidelidad. Pero regresando a nuestra lucha contra la carne, la podemos vencer, como dice ahí Efesios capítulo 6, versículo 12, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra de nuestro Dios es la que nos da la fuerza para poder vencer la carne, pero está en usted y en mí en poder vencerla. Pero descuidamos ahora la lucha contra las huestes celestiales de maldad que gobiernan este mundo. Satanás es el que gobierna este mundo, y él tiene sus ángeles ministradores. Lo que yo le quiero dar a entender es que debemos de creer a los dos. Sí, tenemos una lucha contra la carne, pero descuidamos la lucha contra las huestes celestiales de maldad. Son dos batallas que no debemos de descuidar como cristianos. Ahora, comparando las dos, usted dígame, ¿cuál de las dos es más grande? ¿Cuál de las dos batallas es más grande? ¿Contra las huestes celestiales de maldad o contra la carne? Es una clase. No tenga miedo de hablar. Las dos. Las dos conllevan a una lucha espiritual. Hermano, ¿me permite? Sí. Repita otra vez la pregunta que hice. La pregunta es, ¿cuál de las dos batallas parece ser la más grande? ¿La lucha de la carne o la lucha contra las huestes espirituales de maldad? Porque parece ser que nomás se nos enseña de la lucha contra los deseos de la carne, y dejamos a un lado esta enseñanza que el apóstol Pablo nos está diciendo de las huestes espirituales de maldad. Las dos son las dos, porque el Espíritu Santo que Dios nos dio y el espíritu del diablo y nosotros en medio. Entonces los dos luchan, uno para perdición y el Espíritu Santo lucha para vida eterna. Entonces está esa lucha entre nosotros, y son grandes, porque uno batalla para una cosa y para otra. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor no nos dejará ser tentados más que lo que podamos resistir.
soportamos esa lucha, entonces Dios nos dará nuestro galardón, porque soportamos esa lucha. Fíjese, la lucha de la carne es para agradar a Dios. Todos los días estamos luchando por agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios, y nuestra carne a veces no nos deja agradar a Dios como debemos de agradarlo. Y la lucha contra las huestes espirituales de maldad es que no quiere que nosotros vayamos al cielo. El diablo está peleando nuestra alma. En un tiempo éramos esclavos de él y no le importaba pelearnos porque eran esclavos de él. Pero ahora Cristo nos ha libertado, entonces nos está peleando nuestra alma. Pero las dos son importantes, pero nos enfocamos más en la de la carne y dejamos a un lado la lucha que es contra el diablo. O a lo mejor no nos hemos dado cuenta y ya estamos otra vez en las manos del diablo. El diablo y sus ángeles usan nuestras debilidades de la carne como un canal para tentarnos y hacer cosas que no nos dejan o que nos alejan más de Dios. Los espíritus inmundos actúan como una segunda infección. Es decir, como cuando uno se enferma de una gripe, empiezan los síntomas, primero te sientes mal, y luego cuando ves que ya te estás recuperando, de repente te empeoras más. Esto sucede cuando una bacteria nueva entra y aprovecha las bajas defensas que tiene el ser humano y entonces las hace más agudas. A veces empieza con una gripe y piensas que ya se me está pasando y al otro día ya estás en cama. Así es el diablo. Así son los demonios, se aprovechan cuando bajamos la guardia. Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿qué dijo? Mateo capítulo 26, versículo 41. Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, para la carne, pero la carne es débil. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero dice, pero la carne es débil. ¿Por dónde entra la tentación? Por la carne. Y ahí entra el dominio propio, cuando no tenemos dominio propio. Uno entra en tentación cuando la carne está débil. Por ejemplo, ese dibujito que está ahí. A veces queremos estudiar la palabra de Dios, pero vienen pensamientos a nuestra mente. ¿Esos pensamientos serán de Dios? ¿O serán de los espíritus o huestes celestiales que moran en este lugar, diciéndote, o se quedó buena la serie que estoy viendo en Netflix, o se quedó buena la serie, la novela o algo, y al rato leo la Biblia? ¿De dónde vienen esas voces a nuestra mente? ¿De dónde vienen esas voces a nuestras mentes? Jesús está diciendo a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. O sea, para que el diablo no nos tiente. Estamos en una lucha contra la carne, queriendo agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Cuando leemos su escritura, cuando oramos, cuando hacemos todo lo que le agrada a Dios.
estamos en una lucha contra la carne, pero luego viene el enemigo. Esas huestes espirituales de maldad susurran a nuestro oído, no, en la novela. ¿Y qué hacemos? Le damos el deseo a nuestra carne. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Mateo 4, versículos 2 y 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús fue tentado, ¿por quién? En la debilidad que de la carne, porque él tenía hambre. 40 días de ayuno, ¿no le va a dar hambre a uno? La carne se debilita. Satanás vino a él cuando él estaba debilitado. ¿Sí o no? Satanás vino a Jesús cuando su carne estaba débil, tenía hambre. Y es cuando Satanás usa sus artimañas. Es cuando Satanás viene a nuestras vidas y nos engaña, cuando estamos débiles. Y Satanás es bien descarado, viene como tenta al Señor Jesús. Pero lo más triste es cuando caemos en sus trampas. Satanás nomás nos tentará una vez. Dice Lucas 4, versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda su tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Satanás planeaba regresar y volver a tentar a Jesús. Pero ya en el ministerio de Jesús, Jesús fue tentado, fue probado, sí. Y a los suyos vino, los suyos no le recibieron, al contrario, los suyos querían matarle. Pero eran impulsados ¿por quién? Por Satanás. Más adelante Jesús les dice, ustedes dicen ser hijos de vuestro Padre Dios, de vuestro Padre Abraham, dice, pero las obras ¿de quién hacen? De vuestro padre el diablo, dice. Por eso debemos de tener cuidado en nuestra lucha. Debemos de tener cuidado a quién estamos oyendo o a quién estamos dejándonos guiar o quién es el que está influenciando en nosotros. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, ¿quién fue el que le estorbó? ¿Fue Pedro o fue Satanás? Pues Satanás usó a Pedro. ¿Y puede usar a uno de nosotros, Satanás? Sí. Si no estamos firmes en la fe, a lo mejor pensamos que estamos bien delante de Dios, pero Satanás nos está usando de una u otra manera. Mateo 16, versículos 22 y 23, dice Mateo, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él ya les había enseñado que iba a Jerusalén y a morir. Pero Pedro le está diciendo, de ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús volviéndose le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no ponen la vida en las cosas de tu vida, sino en la de la vida. Quítate de delante de mí, Satanás, le dice Jesús. ¿Era Pedro Satanás? No. Entró Satanás en él. Entró Satanás en él. Fíjese,
que las huestes espirituales hablen a nuestros oídos, y otra cosa es que entren en nosotros y ya seamos otra vez esclavos de Él. Quítate delante de mí, Satanás. Jesús estaba viendo a Satanás en Pedro. ¿Quién entró en Judas Iscariote? Entró. Satanás entró en Judas Iscariote. Me eres tropiezo porque ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Es muy importante que usted y yo creamos en las Escrituras. Dios nos está advirtiendo el poder que tiene Satanás. Dios nos está enseñando que si no nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, Satanás puede entrar en nosotros, o Satanás puede desviarnos de la salvación. Hermano, ¿Sí? desde el principio con Adán y Eva, Satanás entró en la serpiente, usó a la serpiente para que la serpiente engañara a Eva, pero Satanás estaba dentro de la serpiente. Satanás se vale de muchas cosas De todo. para engañar a la persona. Para engañar a la persona. Yo me acuerdo que un hermano predicador puso un ejemplo del pescador que va a pescar y usa el reel, pero le pone diferentes carnadas para aventar el reel. Y yo lo miraba en Ramiro porque a él le gustaba ir a la pesca y tenía su reel y le ponía diferentes carnadas ahí. Y en veces agarraba uno o en veces agarraba dos pescaditos. Pero ese fue un ejemplo. Y Satanás es lo que usa, diferentes maneras. No duerme. No duerme. Fíjese, en la iglesia a veces podemos pensar que estamos bien delante de Dios, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Nos estamos estamos dejando que Satanás gane la pelea. En vez de nosotros luchar contra Satanás, estamos dejando que él esté ganando la pelea. En el caso de Judas, allá en Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12 que entregó a Jesús por 20 monedas de plata. Pero la Escritura nos dice que Satanás puede entrar en las personas y puede llevarlas a perderse. Antes, en algunas enseñanzas decíamos: ¿cuántos hermanos en Cristo que eran predicadores se han perdido? Porque entró Satanás en ellos y se los llevó de vuelta hacia atrás. ¿Por qué? Porque no ponieron en práctica la Escritura. ¿Se acuerdan de Ananías? Ananías y Zafira se dejaron influir, ¿por qué? Por Satanás. En Hechos capítulo 5 versículo 3 dice: y dijo Pedro a Ananías. Imagínense a Pedro, él era un hombre con palabras fuertes. Imagínense diciéndole esto a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Pero ya Pedro le decía con un celo santo. Imagínense a Pedro diciendo: ¿por qué dejas que Satanás llene tu corazón?
Esta escritura es para que nosotros analicemos si Dios es el que está llenando nuestro corazón o Satanás es el que está llenando nuestro corazón. Acuérdense, Satanás quiere que no agrademos a Dios. Satanás quiere que lo agrademos a Él. ¿Cómo lo agradamos? Pues con las cosas del mundo, con las cosas que todo Él nos da, Satanás. El mundo está lleno de distracciones. ¿Y de quién son esas distracciones? De Satanás. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El diablo y cualquier espíritu inmundo puede llenar nuestro corazón para que pequemos contra el Espíritu Santo o para que pequemos contra Dios. Pero es necesario que usted y yo analicemos cómo Dios nos habla y cómo el diablo habla. Esa es una imagen que siempre se pone hasta en las televisiones. ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios que Él nos está diciendo? Bueno, mantén tu fe firme, porque puede venir el diablo y te puede zarandear, así como zarandeó a Pedro. Por eso es necesario que no dejemos de pelear las dos luchas que tenemos, la de la carne y la de estas huestes espirituales de maldad, porque el diablo es el que gobierna este mundo. Pero a veces nos dejamos influenciar, ya sea por la televisión o ya sea por cosas que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando uno muere, puede regresar a este mundo y hacer cosas en este mundo. Es un ejemplo. En el rico y Lázaro se nos enseña que hay dos lugares cuando uno muere, ahí va. Uno va a la llama del fuego y otro va al paraíso. Está en Lucas 13, cuando tenga su tiempo lo lee. Ahí nos muestra dos personas. Uno va al lago del fuego y otro va al paraíso. Los dos murieron en el mismo día. Pero hay algo que nos enseña ahí, que hay conciencia. O sea, el que muere a donde va todavía tiene conciencia, o sea, que recuerda las cosas que él vivió y recuerda las cosas que él recibió. El rico disfrutaba de sus placeres, pero cuando murió fue llevado al Seol, o sea, a la llama del fuego. Y ahí se acordaba de sus bienes, que en el mundo tenía bienes, pero se acordaba de que la tierra había dejado 5 hermanos. Y le pedía y le suplicaba a Abraham que fuera y le dijera a sus hermanos que se portaran bien, porque donde él estaba, dice, no se los quería recomendar a sus 5 hermanos. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, al descanso. Y dice que de ahí había una cima, lo que lo dividía de donde estaba el rico y donde estaba Lázaro. Pero tenían conciencia. O sea, sabían dónde estaban. Y el rico le decía a Abraham, Abraham, manda a Lázaro porque tengo bastante sed. Dile que moje su dedo en el agua y que me traiga una gotita porque me estoy muriendo de sed. Había dos condiciones. Los que mueren van a una condición. Los que mueren en Cristo, al día de hoy, la palabra dice que van al descanso, al seno de Abraham. Y los que no mueren, los que mueren sin Cristo,
van a otro lugar. Pero la enseñanza de Lucas es que nos está diciendo que este rico decía, manda a uno de tus hijos para que le digan a mis hermanos que no vengan a este lugar. Pero Abraham le dijo, no, a los profetas y la ley tienen, dice. Abraham está diciendo, todo el que llega aquí ya nadie puede salir y nadie puede ir a avisarles. Al día de hoy, nosotros los que tenemos vida, nosotros los que estamos en este lugar con vida, tenemos las escrituras. Y las escrituras nos están enseñando de estos dos lugares. Entonces, si tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad, aquellas personas que murieron no pueden salir del Seol y venir a este lugar a mover cosas o hacer esto, no. Son huestes espirituales de maldad. Son ángeles caídos, los cuales Dios los desterró en este mundo. Satanás no vino solo a este mundo, sino fue desterrado con todos aquellos ángeles que él engañó. Por eso nuestra lucha en este mundo es contra Satanás y con estas huestes celestiales, pero también con la carne. Cuando uno dice, es que no puedo controlarlo, o no puedo luchar, entonces puede que ahí haya una fortaleza de Satanás. Cuando uno no cree en Dios, ahí hay una fortaleza de Satanás. Cuando alguien tiene una raíz de amargura, ahí hay una fortaleza de Satanás. Y en varias áreas del cristiano puede haber una fortaleza de Satanás, la cual no estamos luchando. ¿Por qué no podemos vencer? Porque el diablo nos tiene controlados en esa área. Así como Ananías. En aquel tiempo vendían todas sus heredades y las entregaban en manos de los discípulos para ayudar a las necesidades. Y estos vendieron la heredad. Dios les dio el privilegio de vender la heredad como lo propusieron, pero Satanás los tentó. Y no trajeron lo que ellos habían prometido, sino que le quitaron algo a lo prometido y murieron por mentir al Espíritu Santo. Cuando usted se bautizó, ¿qué hizo? Prometió una vida digna delante de Dios. Prometió seguir a Cristo. Cueste lo que cueste, te voy a seguir. Ese es el acto del bautismo. Es un compromiso de usted con Cristo. Y si no lo lleva a cabo, bueno, va a ir muriendo espiritualmente poco a poco. Los jóvenes que se han convertido a Cristo, puede que Satanás esté ocupando su lugar si no estás llevando a cabo el compromiso que tú hiciste con Cristo. Así que debemos de tener cuidado. Por eso Efesios 6, del 10 adelante, dice que nos debemos poner la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice el versículo 13. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Cuando venga Satanás y te empiece a poner cosas en nuestra mente, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego. ¿De quién? Del diablo. Pero si no tomamos el escudo de la fe, no vamos a poder apagar esos dardos del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo venció
Cristo al diablo en su tentación? Con la palabra de Dios. Pero dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este es un misterio, pero ya está revelado para nosotros. Así que debemos de prepararnos para la lucha, para la batalla. Sabemos que son dos, nuestra carne y las huestes celestiales de maldad en este lugar. Por eso debemos de ponernos la armadura de Dios, para que podamos resistir y estar firmes hasta el final. No es una lucha pasajera, acuérdense, es hasta nuestra muerte. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, bueno, empiece a ponerse la armadura de Dios para que pueda estar firmes hasta el final. Porque Satanás está a la puerta. Satanás está esperando que usted se debilite para venir y poner en su oído el apartarlo de Dios. ¿Un comentario? El consejo, hermano, que Dios manda por medio de sus apóstoles, de sus predicadores, como dice aquí Hechos capítulo 14 y versículo 21, cuando Bernabé fue a predicar ahí en ese lugar, dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y dice el consejo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, esta lucha la tenemos de diferentes maneras, por una razón o por la otra, pero el consejo de Dios es que permanezcamos fieles, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, tenemos una lucha constante, pero dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Van a tener muchas tribulaciones. ¿Por quién vienen las tribulaciones? Por Satanás. Por Satanás tenemos esa lucha con Satanás. Pero el Señor Jesucristo nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo está día tras día, dice también la palabra de Dios, acusándonos día y noche, dice Apocalipsis, que está día y noche acusándonos a nosotros como cristianos. Mira este, y mira la otra, y mira este, y mira el otro, acusándonos. Si Dios usa a las personas, Sí. digo Dios, Satanás usa a las personas. Satanás, sí. Y más a nosotros como cristianos, que estamos... Sí, pues la lucha es contra nosotros. Sí, porque estamos tratando por ganar ese galardón. Por eso cuando ustedes nos estudian y nos exhortan que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, mientras nosotros estemos mirando hacia arriba, dejemos alrededor todo lo que nos estorba para poder recibir ese galardón. Nosotros como predicadores estamos aquí para ayudarle, para animarle, no para juzgarle. La palabra de Dios es la que nos anima. ¿Por qué muchos no participan de la cena del Señor? Porque Satanás los tiene atrapados. Los hace ver su pecado y dice, no, es que yo he pecado, pero la palabra dice, allá en Juan, 1 de Juan 1, 7 al 9, dice,
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si no andamos en luz, es que hay un pecado que nos está atrapando. Pero es Satanás el que nos tiene ahí detenidos. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dice que Jesús es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces Satanás pone en nosotros ese orgullo para no ser perdonados. Y ese es el punto de nuestra lucha. Satanás. Pero a veces nosotros queremos estar más atrapados o más atrapados en nuestro orgullo y dejar que Dios o que Cristo nos limpie de nuestra maldad. ¿Por qué muchos ya no participan de la cena del Señor? Porque hay algo. Porque cuando leemos la Escritura dice, pruébese a sí mismo. Y a veces hay algo que nos permite, pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero Satanás nos tiene atrapados en ese orgullo. El orgullo nos lleva a decir, no, es que yo no necesito de Dios, o yo no necesito todavía ser perdonado, hasta que yo venza mi pecado, pero no lo va a poder hacer solo. Jesús es fiel y justo. Él es el que perdona los pecados. Así que debemos de ponernos la armadura de Dios para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Si alguien no tiene otro, vamos a dejar el estudio ahí para seguir adelante. Y tenemos 5 minutos para saludarnos unos a otros. Y si alguien quiere servir a Dios, bueno, más adelante oraremos por él en el segundo servicio para que Dios